Hola a todos, todas, les doy la bienvenida a esta clase sobre tecnologías de la comunicación a partir del siglo XVII hasta el siglo XX, los inicios de la radio en la comunicación humana. ¿Por qué tomamos este segmento temporal de desarrollo comunicativo? Bien, en primer lugar, porque hay un cambio sustancial en la forma de comunicación y de interacción humana a partir del desarrollo de las tecnologías. El humano desde el inicio de su historia, inclusive antes, más de 30.000 años antes de la aparición de los primeros humanos homínidos como los conocemos hoy, los Homo sapiens, había desarrollado diversas tecnologías de comunicación, principalmente basadas en el lenguaje, en la oralidad, en la transmisión oral, luego el desarrollo de la escritura, y hubo un avance importante y trascendental en la reproducción de elementos de la comunicación, que es en la invención y el desarrollo de la imprenta en 1450 aproximadamente. Esta transformación hizo un cambio en la forma en la que los elementos de la comunicación, de la cultura y de la identidad de las sociedades se fueron transmitiendo de generación en generación. En términos de McLuhan podríamos decir que en cada cambio y en cada dimensión y niveles de comunicación hay algo que se gana y algo que se pierde. Se ganó por un lado una mayor masividad y un alcance de la escritura a muchos sectores de la población que antes no podían alcanzarlas, pero por otro lado se perdió una parte importante que es la transmisión oral, la forma de ir contando de boca en boca, de generación en generación, las distintas historias que fueron alcanzando. A partir de esto, la comunicación fue una transformación para algunos teóricos de la industria cultural. No es momento de hablar de esta corriente teórica de la comunicación, pero toman como eje, como punto de partida de la Escuela de Frankfurt, la industria cultural desde el desarrollo de la imprenta, es decir, la producción masiva, estandarizada y mecánica de elementos de la cultura, que hasta ese momento era una producción artesanal como los eran otros productos. La cultura siempre había quedado de alguna manera resguardada, incluso Walter Benjamin decía, a través de esa reproducción la obra pierde su aura. Otro tema, pero importante para entender cuál fue el cambio que hubo a nivel comunicacional y qué es lo que despertó en los primeros teóricos la idea de empezar a estudiar la comunicación y a desarrollarla. Los avances a partir del siglo XVII fueron varios y sobre todo estos avances transformaron la comunicación en dos sentidos. En el sentido de la simultaneidad, de romper el tiempo y el espacio, y en el sentido también del alcance informativo y del alcance de la cultura. Esta es la primera evolución que reconocemos hacia una sociedad conectada o hiperconectada. Y otras formas, a partir de estos desarrollos, aparecen otras formas de expresarse y de documentar hechos de la realidad y también de la ficción. ¿Cuál fue uno de los primeros elementos que transformó esto? Bueno, muy mencionado, muy trascendental en la historia de la comunicación, el telégrafo. Una primera red social, podríamos decir, un WhatsApp con algunos cables más, pero con una dinámica muy similar. La conexión permanente, la conexión a distancia y la conexión en tiempo real. Por supuesto, antecedente de la telefonía analógica y después de la telefonía móvil, pero el surgimiento del telégrafo es una primera forma de comunicación a distancia, lo que permitió, por ejemplo, conectar países. Hubo además acompañado de negociados a nivel internacional muy grandes, que fueron las redes de cableados, y también la aplicación de usos en momentos claves de la historia. Cada medio de comunicación en sí siempre se desarrolló con un objetivo bélico, en el sentido amplio, en el sentido
más rudimentario en un sentido de ejercer, del ejercicio del poder, pero siempre se utilizó en un punto para tomar distancia, ventaja con, por ejemplo, un bando enemigo. Así se desarrolló el telégrafo, así se desarrolló la radio y, bueno, y otros medios. Siempre, en principio, siempre se los pensó para la guerra. El telégrafo no está exento de eso. Hay una reducción también de esta idea de tiempo y espacio a través de una conexión que es en simultáneo y a larga distancia. Nos rompe nuestra estructura de que la comunicación tiene lugar en el mismo tiempo y en el mismo espacio, salvo que sea comunicación escrita. Y luego también lo que ha aportado es al desarrollo del periodismo, de la prensa. El hecho de que la información circulara, aunque la mayor forma de difusión de las noticias hasta ese momento siempre eran los periódicos impresos, que ya habrían adquirido gran relevancia al haber pasado de las gacetas que eran manuscritas a periódicos impresos que se imprimían con gran velocidad. El hecho de poder contar con información de todo el mundo que llega por un cable facilitó la difusión de información y de noticias en todo el mundo. Otra tecnología que tuvo lugar durante esta época, si bien es una tecnología muy antigua, es la fotografía. Aunque sabemos que a nivel tecnológico y de desarrollo de la fotografía, prácticamente desde los egipcios, Leonardo da Vinci utilizaba lo que se llama la cámara oscura y el principio de registro de imágenes a través de la luz. Es en el siglo XVII donde se empieza a dar un desarrollo, por un lado tecnológico y por el otro lado que empieza a despertar el interés, tal vez durante la Revolución Francesa, donde los burgueses que se enfrentaron a los nobles querían registrarse no de la misma forma que lo hacía la alta cultura con dibujantes y pintores que los retrataban, sino a través de otro dispositivo y desarrollo tecnológico. Este podría ser nuestro primer antecedente en la fotografía. Lo cierto es que a partir de esa época el desarrollo es fundamental, es muy importante y muy veloz. Lo más importante en la fotografía era el registro, dónde quedaba registrada y cómo reproducir esas imágenes, que es básicamente lo que cambia la fotografía a, por ejemplo, la pintura. La posibilidad de reproducir. Volvemos a la idea de Walter Benjamin y de los teóricos de la Escuela de Frankfurt y de la industria cultural, la idea de no solamente tener el registro de un elemento que comunica, sino de poder estandarizar su producción y reproducirlo. Bueno, hay muchos antecedentes de la fotografía, desde el daguerrotipo, diferentes registros en placas de vidrio, en placas de metal, hasta lo que tal vez algunos han llegado a ver, que es el fílmico previo a lo que es la fotografía digital. Cuando se empieza a desarrollar esto, la distribución de las fotografías es total. La idea de un elemento que además tiene carácter objetivo, esto muy entre comillas, y discutible, pero que da mucha más relevancia a una sociedad que se iba a transformar en una sociedad cada vez más consumidora de imágenes. Como consecuencia, y inevitablemente con el desarrollo de la fotografía, es el desarrollo del cine como medio de comunicación masiva. La cámara cinematográfica básicamente es una cámara de fotos, saca 24 fotos por segundo, digamos, no habría cámara capturador que aguante, pero el principio y el desarrollo es prácticamente el mismo. Casi pasó un siglo entre el desarrollo de una tecnología y de la otra, justamente por el cambio social, cultural y la demanda que había de obtener cada vez más imágenes y un registro más parecido iconográficamente a lo real. El cine tiene como su expresión masiva el entretenimiento y la cultura, sin embargo,
la evolución de las narrativas de cine son documentales. Todo lo que se hacía en el cine al principio era tratar de mostrar de alguna manera parte de hechos reales. Esto fue fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de la propaganda y sobre todo para la transformación de identidades colectivas que vieron y encontraron en el cine una forma más de trascender estas ideas. Fue también un momento que dio gran relevancia a figuras públicas, por ejemplo, los mandatarios, que antes eran nombres o por ahí alguien había visto en algún acto o en alguna fotografía, pero la presencia constante de figuras públicas, y a partir del siglo XX va a ser una época de grandes liderazgos masivos. Algunas conclusiones que podemos ir desarrollando de este periodo histórico es que los avances tecnológicos en esta época ayudaron a construir la sociedad interconectada, la sociedad global, la aldea global. El telégrafo y la fotografía fueron dos elementos que ayudaron a esta difusión de elementos comunicativos, no alienándolos del todo, digamos, con un registro objetivo, con la percepción de estar frente a eventos en tiempo real y a empezar a tener en cuenta los registros visuales que van a ser fundamentales en todas las generaciones subsiguientes hasta la actual. El cine, por otro lado, si bien es una revolución en lo que tiene que ver con el entretenimiento, el registro de las comunidades, las memorias colectivas, la transmisión de ideas, se funda en la propaganda y también en los registros de la época en relación a las noticias que acontecían y que golpeaban al mundo en ese tiempo. Estos medios, de alguna manera, anticiparon a dos que van a ser claves en el siglo XX, que son la radio y posteriormente la televisión. Algo que va a generar además el concepto de mass media o medios de comunicación masiva, marcando también lo que va a ser lo que conocemos hoy como sociedad de la información. Les dejo por último algunas recomendaciones finales para que tengan en cuenta. Muchas gracias por escucharme.